un reino que una vez floreció. Ahora está encadenado por el ermitaño tirano Daki. Daikobo, un humilde aprendiz, jura unir aliados y sellar a los malvados ermitaños. Pero el poderoso ermitaño real Bunchu no se detendrá ante nada para proteger el antiguo orden. El escenario está preparado para un choque de ermitaños invencibles. El poder, la traición y el destino chocan. El plan Hoshin de Daikobo reescribirá la historia, o la ira de Bunchu arruinará el mundo. El maestro Genshiten revela la lista Hoshin, una lista de 365 individuos que deben ser derrotados para encerrar a los malvados Zenin en el mundo de los dioses, un reino entre los mundos Zenin y humano. Explica que al derrotarlos, sus almas serán enviadas a este reino, donde quedarán atrapadas. La emperatriz Yin, una seño que ha vivido en el mundo humano durante siglos, ha engañado a generaciones de emperadores, y ahora busca perpetuar su vida extravagante, enviando más ciudadanos de diferentes tierras a la próxima vida, con la esperanza de evitar la rebelión de la gente de Jin. Reconociendo la fuerza de Shin-Kogyo, Daki descarta la amenaza de un solo Doshi, pero Shin-Kogyo, actuando como invitado, decide desafiar a Daikobo directamente, con la intención de probar su fuerza. A pesar de aparecer inicialmente como invitado de Daki, Shin-Kogyo revela que está en la lista Hoshin, y no es un enemigo, pero insiste en ser derrotado por Daikobo, destacando el conflicto entre el plan de la banda del ermitaño y la dinámica de poder existente. Shin-Kogyo declara su intención de reconocer la rivalidad de Tain, reconociendo sus acciones protectoras hacia la aldea Gion, y su determinación de no matarlo, mientras que Tai expresa arrepentimiento por su ingenuidad, y promete estar más concentrado, y revela la ubicación de la tumba de la dinastía Jin, un lugar de importancia para los antepasados de su clan. Bueno, esto es simplemente genial. Otra batalla a muerte que involucra a ermitaños invencibles. Iko revela que no está bajo el control de Daki. Repelió su hechicería con su voluntad, y es un seño ofreciendo su ayuda a Daikobo, quien es un doshi de la montaña Conron, enfatizando la importancia de sus esfuerzos combinados para salvar la nación. Daikobo le asegura al rey Chu que puede viajar a Shugen rápidamente con su Pushan, quien puede volar, pero Daki escucha, y acusa a Daikobo de conspirar para secuestrar al rey Chu, lo que llevó a Chu a ordenar a sus guardias que capturaran a Daikobo. Daki le recuerda a Daikobo que su hermana todavía está bajo su control, y Iko revela que salvó a Daikobo no para sí mismo, sino por el bien del mundo, destacando la profundidad emocional de la situación y lo que está en juego. Shin-Kogyo expresa su decepción por la falta de espíritu de lucha de Daikobo. Revela su nombre y un compañero, Kokutenko, y exige que Daikobo lo entretenga, mientras Daikobo explica su reciente introspección y comprensión de que necesita luchar junto a otros. El episodio concluye con Bunchu prometiendo proteger al antiguo reino y a su gobernante de cualquier amenaza, preparando el escenario para una feroz batalla contra enemigos formidables. La bestia, enfurecida por la pérdida de su hijo, ataca a Bunchu, quien defiende ferozmente a Jin, revelando una conexión basada y destacando el creciente conflicto entre los dos lados. Risei revela que su esposa estaba embarazada de un monstruo, una revelación que conduce a una confrontación con Taitsu, quien intenta convencer a Risei de que su hijo por nacer no es humano. Agregando una capa de complejidad al conflicto en curso, Daikobo, a pesar de estar superado en poder bruto, logra evadir los ataques de Natake y redirigir sus Kenkonkens, destacando su habilidad estratégica y determinación para proteger a Risei, mientras Nataku expresa su frustración por la interferencia de Daikobo en su conflicto personal. El rey bestia espiritual, enfurecido por las acciones de Nataku, amenaza con ejecutar a Nataku e Inshi por causar bajas masivas en el río, revelando una trágica historia de conflicto y resentimiento entre los dos. Parece que alguien tiene un problema de Pao Pei. Nataku, al darse cuenta de que el cuerpo de su madre ha muerto y que Risei ahora es un extraño, es persuadido por Daikobo para unirse a su lado, lo que lleva a un cambio de lealtad y un llamado a la acción contra el padre de Nataku, Bunchuo. A pesar del reconocimiento de Nataku de su distancia emocional de sus padres después de su renacimiento, Daikobo reconoce el profundo vínculo familiar entre Nataku, Inshi y su madre, lo que sugiere que su relación es más profunda de lo que Nataku creen. Taitsu, después de una larga ausencia, expresa su deseo de entrenar a Nataku, reconociendo su inmadurez
y revelando su identidad como alguien que ha estado ausente durante 300 años, mientras que Taikobo expresa su entusiasmo por capturar a Taitsu. El episodio concluye con una sombría revelación de traición y una amenaza inminente, preparando el escenario para un camino difícil para la banda del ermitaño mientras se preparan para una batalla decisiva. Daki revela su nueva y poderosa arma y ataca a Taikobo y Suppu, mientras Suppu nota el comportamiento inusual de Daki, sugiriendo una posible trampa. Yosen, quien se revela como la verdadera identidad detrás del disfraz de Suppu, confirma su lealtad a Gyokuten y revela su intención de enfrentar a Daki, estableciendo un enfrentamiento directo entre los dos poderosos ermitaños. Y Kiko, a pesar de su lealtad a Bunchu, está a punto de visitar a su hermana en el palacio interior, revelando una conexión personal y una vulnerabilidad potencial que podría ser explotada en el conflicto en curso. El rey Chu, al ver a Kashi, queda profundamente impresionado y expresa su deseo de ver su rostro, creando una posible alianza o complicación entre Daki y el rey, y resaltando el poder de la atracción personal en el conflicto que se desarrolla. Yosen revela que Taikobo ha pasado con éxito la primera prueba, demostrando su resistencia y compostura frente a Daki, insinuando una prueba más profunda y desafiante que está por venir. Parece que alguien tiene un grave caso de miedo existencial inducido por un ermitaño. Yosen reconoce la resistencia de Taikobo y su puntuación en la segunda prueba, mientras que Aiko, el ermitaño de la realeza, solicita un partido de entrenamiento, insinuando una posible confrontación con Daki y sus aliados. A pesar del intento de Chu de persuadir a Aiko para que se vaya, Taikobo se niega firmemente, decidido a proteger a la gente restante en Choka de la opresión de Daki, destacando su inquebrantable resolución y compromiso con el plan Hoshin. Al darse cuenta de que la orden del comandante es un engaño, Taikobo expone que el buceo es falso, lo que lleva al comandante a ordenar su captura, y revela una posible traición dentro de la banda ermitaña. Daki, frustrada por el engaño de Taikobo, declara su intención de irse, y potencialmente buscarlo nuevamente, mientras Yosen insta a Taikobo a dirigirse al oeste debido a una tormenta inminente sobre Choka, insinuando una nueva amenaza y la necesidad de que Taikobo se prepare para una batalla. El ambicioso plan de la banda del ermitaño para establecer un nuevo reino enfrenta una confrontación devastadora con Bunchu, preparando el escenario para una batalla final, potencialmente fatal, entre los caminos antiguos y los nuevos. Taikobo sostiene que integrar el trabajo agrícola en el entrenamiento de los soldados es una forma práctica de desarrollar sus habilidades, sugiriendo que las herramientas agrícolas pueden usarse como armas, y que los soldados y los agricultores son esencialmente uno y lo mismo. Genshi revela la necesidad de establecer un nuevo rey en el mundo humano, sugiriendo a Kisho como el candidato más adecuado, e insta a Supushan a asegurar rápidamente el apoyo de Kisho, destacando la urgencia de la situación y la importancia de las alianzas, a pesar de las objeciones del señor del este y del sur. El señor del norte, Sukoko, se puso del lado de Daki, revelando su maliciosa intención de eliminar a los cuatro señores y consolidar el poder, añadiendo una capa de traición política y destacando el peligro que representa la ambición de Daki. Daki, aparentemente cautivada por la resistencia de Hakuyuko a sus encantos, revela su intención de eliminar a Hakuyuko, agregando una capa personal y peligrosa al conflicto, y aumentando las apuestas para la batalla entre los ermitaños. Daki descarta a Kisho como tonto, y ordena su exilio a la provincia occidental, revelando un lado cruel e implacable de su personalidad, y resaltando el conflicto entre ella y la banda del ermitaño, preparando el escenario para una mayor separación y una posible confrontación. Genshi, consciente del potencial conflicto, tanto con los Buseyo como con los Daki, decide enviar un ayudante para ayudar a Taikobo a llegar a los Buseyo, lo que revela una comprensión más profunda del panorama político y las complejidades de la próxima batalla. Parece que alguien está a punto de tener un día muy largo de estrategias. Con el sacrificio de su padre, Iko decide luchar hasta la muerte, mientras que Genshi insta desesperadamente a Taikobo a priorizar llegar a la montaña Conron para evitar la pérdida del buceo. Y Taikobo revela la llegada de un poderoso robot de la montaña Conron, lo que señala una escalada importante en el conflicto. Taitsu revela que Nataku, un poderoso ayudante, ha sido enviado al mundo humano para ayudar a Taikobo, a cambio de 2 nuevos Paopei por su ayuda, mientras que el propio Taitsu no es capaz de luchar. Tenka, el hijo de Ko Iko, revela su motivación para ir al mundo Seni, y se le une Dotoku Shinkun, un deportista habilidoso, agregando un nuevo elemento de apoyo.
y potencial destreza en combate a la banda del ermitaño. Omoma, un miembro de los Shiseis, declara que el clan Buseyo será erradicado, iniciando una confrontación con Nataku y Taikobo, mientras Bunchu se prepara para enfrentar a Kohiko, lo que señala una feroz batalla entre los Shisei y los Busei-yos. El conflicto entre Shisei y Buseyo se intensifica con Bunchu y Iko enfrascados en una batalla mortal que amenaza con cambiar el destino de Choka y su gente. Koyuken, uno de los 4 Shisei de la isla, Kuryu, desafía a Taikobo, el aprendiz de ermitaño que lidera el plan Hoshin, a una pelea, lo que señala el comienzo de una confrontación directa entre los dos poderosos ermitaños. Motivado por el deseo de Bunchu de proteger a Jin, Rikoha decide eliminar a Seiki, mientras Oma le ordena a Rikoha que lo haga, lo que indica un cambio en el objetivo de la batalla de una confrontación general a un ataque más específico. A pesar del intento de Bunchu de disuadir a Shinkogyo de atacar a Seiki, Shinkogyo revela el plan de Shisei de atacar también a Seiki, lo que agrega una nueva capa de complejidad al conflicto en curso. Mientras Oma se prepara para desatar un poderoso ataque, Josen intenta disuadirlo de continuar la pelea, destacando el peligro para los civiles de Seiki y revelando la determinación de Oma de destruir todo el lugar. Mientras Oma expresa su determinación de enfrentarse a Bunchu, Josen lanza una última advertencia y Taikobo, aparentemente angustiado, pronuncia Besh, insinuando un posible nuevo desarrollo o un momento crítico en la batalla en curso. Parece que alguien tiene un caso grave de ermitaño, mientras Josen siente una presencia peligrosa y se apresura a ayudar a Taikobo. Este último expresa preocupación por la seguridad de su Pushan, mientras que Oma y Koyuken son alertados de la situación, lo que indica un posible cambio en el enfoque de la batalla hacia una confrontación directa. Taikobo revela el potencial de una guerra entre los 4 señores, temiendo que los Zenin y los Doshin causen más bajas y el conflicto se intensifica, destacando la urgencia de su misión para eliminarlos. Tenka interviene para detener a Bunchu, instándolo a reconocer la necesidad de fuerza y convicción para defender sus ideales, mientras Josen y Nataku intentan persuadir a Bunchu para que se una a Taikobo, enfatizando la importancia de proteger a Taikobo a toda costa. Taikobo, profundamente afectado por el sufrimiento de la gente, bajo la opresión de Daki, decide crear un mundo seguro libre de Zenin y Doshi, impulsado por un deseo de venganza y una visión de un futuro mejor, mientras que All, aparentemente una figura de autoridad, expresa futilidad y un sentido de inevitabilidad, insinuando una naturaleza cíclica del sufrimiento. Bunchu reconoce la inminente dificultad de la próxima batalla, solicitando curación a sus aliados mientras se prepara para enfrentar a Taikobo, quien está luchando por Seiki, al mismo tiempo que reconoce los desafíos inherentes de sus caminos opuestos. El camino hacia un nuevo reino está lleno de peligros, mientras Bunchu y Taikobo se preparan para una feroz batalla que determinará el destino del pueblo oprimido de In. Bunchu expresa su preocupación por un zorro específico, insinuando un evento o personaje significativo, mientras que la tarjeta de título revela un momento crucial, cae el telón sobre el anciano sabio, lo que sugiere el declive de un personaje o un cambio significativo en su estatus. Esto se enfatiza aún más con la revelación de que el cautivo de Daki, un hombre llamado Shuko, ha sufrido mucho y que Taikobo se ha encontrado con un joven Jisho, lo que indica una larga historia y una posible conexión con el conflicto actual. Shuko revela que su hermano, Kihatsu, es el hijo de su padre y está destinado a sucederlo, solicitando a Taikobo que juzgue su valía, al tiempo que también menciona que la gente de Kyo ha huido de Choka y ahora está en Oyu, y que Kihatsu es conocido como Gran Hermano, insinuando un posible conflicto futuro o alianza entre los dos grupos. Al reconocer a Kihatsu, Bukichi se sorprende, y Kihatsu revela que lo han descubierto, lo que lleva a Taikobo a expresar incredulidad, mientras que Kijo expresa su gratitud y le pide a Taikobo que permanezca en Seiki, incluso si muere, lo que lleva a un momento conmovedor de conexión familiar y una posible alianza entre Taikobo y Chihatsu. Abrumado por la noticia de su destino como nuevo rey, Kihatsu se ve afectado emocionalmente por las palabras de su hermana, mientras que Shuko lo anima a aceptar su papel y considerar nombrar al nuevo país en honor al pueblo Shu, que simboliza una conexión con el pasado y una promesa de unidad.
A pesar de su reticencia inicial, Ieyasu declara su determinación de luchar contra Jin, motivado por un deseo de venganza contra aquellos que han oprimido a su pueblo, y reúne a sus aliados, afirmando su liderazgo y destacando la fuerza de sus fuerzas combinadas, mientras Shuko expresa confianza en la capacidad de su hermano para vengar la muerte de su padre. Mientras Lady Daki intenta manipular a los humanos para que luchen entre sí, Bunchu la confronta, cuestionando sus motivos y acusándola de incitar al conflicto, mientras Daki descarta sus preocupaciones, alegando que sus acciones son simplemente una forma de control, similar a las de Taikobo, destacando el conflicto creciente y la creciente desconfianza entre los dos lados. Bueno, esto es simplemente genial. Otra batalla a muerte. Bunchu decide reunirse con el señor Suten Kyoshu, llevando consigo el Juankong, para negociar una rendición de los Shu, con el objetivo de minimizar las bajas humanas y potencialmente cambiar la dirección del conflicto. Al darse cuenta de que la autoridad del señor Suten Kyoshu está disminuyendo, Bunchu decide confrontar a Daki directamente y le encarga a Otenkun que se prepare para un ataque a la montaña Conron, lo que indica una confrontación directa entre la banda ermitaña y Daki, y una posible escalada del conflicto. Shinko-hyo revela el pasado oculto de Daki como Zenin, su abandono del mundo Zenin, y su control sobre una parte significativa de los yokai Zenin, destacando la profundidad del poder de Daki y su manipulación estratégica del conflicto. Su-pushan expresa preocupación por la seguridad de Taikobo mientras se prepara para viajar solo a la isla Kingo por temor a ser capturado y torturado si los líderes de la isla se niegan a negociar un alto el fuego. El episodio concluye con la inminente amenaza de una guerra a gran escala entre los Zenin, mientras la isla Kingo se mueve inesperadamente hacia Conron, lo que señala el comienzo de un conflicto devastador con consecuencias potencialmente de gran alcance. La enorme isla Kingo, 5 veces más grande que la montaña Conron, flota hacia el oeste, en dirección al antiguo reino, y su repentino movimiento ha provocado una alarma y un desesperado pedido de ayuda. Con las baterías casi a plena capacidad, la montaña Conron está lista para trasladarse al punto 7264-256, un área relativamente despoblada, para establecer una barrera defensiva contra la isla Kingo que se aproxima. Mientras Bunchu declara su intención de destruir la montaña Conron, Taikobo lo desafía acusándolo de estar apegado a Jin e instándolo a abandonar su posición, mientras Fugen advierte que la isla Kingo está preparando un ataque con misiles. Bunchu revela que usará el arma más poderosa de la isla Kingo, Suten, para ganar tiempo para que los otros ermitaños alcancen la energía máxima, lo que llevó a Jozen a desatar un poderoso ataque y causar una retirada del enemigo. Pero Taikobo ordena a todos que se retiren a medida que la batalla se intensifica. Cuando Koshu se queda sin energía, el Genshio de Ryukitsu se dispara, pero se queda sin energía, lo que deja a Taikobo cuestionando el resultado mientras Bunchu se burla de él por su impotencia. Mientras que los otros ermitaños deben lidiar con las consecuencias de su ataque fallido. Bueno, eso no fue nada del otro mundo. Supongo que ahora solo somos un montón de papas brillantes y desperdiciadoras de energía. Fugen informa que Jozen ha desaparecido, lo que causa preocupación entre los otros ermitaños, particularmente Su-pushan, quien está preocupado por la supervivencia de Jozen después de la batalla anterior. Mientras que Taikobo expresa su gratitud a Jozen por su ayuda. A pesar del peligro, Taikobo confía en la capacidad de Jozen para derribar la barrera, y le ordena a Conron y Taitsu que carguen hacia la isla Kingo a toda velocidad, utilizando toda su energía. Mientras Ryukitsu expresa su confianza en el juicio de Taikobo, Shotenkun revela que la transformación y la verdadera forma de Jozen recuerdan a Yokai Zenin, lo que sugiere una ascendencia compartida y una posible pertenencia al mundo Yokai, al tiempo que insinúa la crueldad de los Yokai. Decidido a cumplir con la confianza de Taikobo y los demás, Jozen se declara un Doshi de Conron, revelando su verdadera identidad a Choa Tenkun, quien queda asombrado por la revelación, preparando el escenario para una batalla entre Jozen y Choa Tenkun. El episodio concluye con una batalla inminente entre Jozen y Choa Tenkun, lo que sugiere una confrontación significativa y el potencial para una nueva era en el reino In. Los esteticistas del palacio, liderados por Okiji y Kokibi, tienen la tarea de preparar a Daki para una reunión con su majestad, con el objetivo de hacerla cautivadora tanto física como mentalmente, mientras que Shotenkun está asombrado por el inmenso poder de Jozen y sus habilidades de manipulación espacial.
lo que demuestra la creciente intensidad de la batalla entre los ermitaños, a pesar de la cuenta regresiva para disparar, y la eliminación de la barrera. Tides cree que es demasiado tarde para llegar a la isla Kingo, ya que la distancia es de 5 kilómetros e incluso a la velocidad de Conron de 100 kilómetros por hora. Tomaría 3 minutos, lo que indica una situación desesperada, y la urgencia de la inminente batalla. Con la cuenta regresiva para disparar en curso, Taikobo le ordena a Koshu que use toda la energía restante para cargar la montaña Conron hacia Tsutenno a toda velocidad, a pesar de que la barrera aún está levantada, lo que indica un intento desesperado por superar la barrera y enfrentar a Jozen en la batalla. A pesar de estar debilitado, Jozen parece haber escapado del hiperespacio de Chutenkun con Otenkun, reconociendo su linaje e insinuando una historia trágica que involucra abandono y un secreto del mundo Zenin, lo que sugiere una motivación personal más profunda para las acciones de Jozen. Tsuten revela que Daki se está volviendo más fuerte, y que solo Shin Kogyo y Taiho Rokun podrían detenerla, pero es poco probable que ayuden, por lo que propone un tratado de no agresión entre la montaña, Conron, y la isla Kingo, ofreciendo a su hijo Jozen como señal de sinceridad. Parece que vamos a tener un día muy largo y muchos gritos para proteger a Jozen. Tsuten lo ha colocado en una celda sellada para evitar que los yokai escapen, mientras que Daki y sus compañeros expresan desdén por él, revelando una historia de rechazo tanto por parte de humanos como de yokai, e insinuando una posible motivación para las acciones de Daki. Daki, reconociendo el conflicto interno de Jozen y su deseo de venganza contra aquellos que le hicieron daño, intenta manipularlo apelando a sus sentimientos de traición y ofreciéndose como amiga, resaltando la naturaleza manipuladora de Daki y su capacidad para explotar el dolor de Jozen. A pesar de su pasado, Jozen está agotado física y emocionalmente, lo que lleva a Otenkun a ofrecerle el control de la barrera, sugiriendo una posible alianza o un movimiento estratégico para debilitar a la fuerza opuesta. La renuencia de Jozen a revelar su verdadera identidad, que surge de un deseo de mantener una apariencia de normalidad en un mundo lleno de desconfianza, contrasta con la lealtad inquebrantable de Otenkun y la creciente preocupación de Bunchu por la proximidad de la montaña Conron, lo que insinúa la creciente tensión y el potencial de conflicto entre los dos lados. El segmento de diálogo está vacío, por lo que no se puede generar un resumen narrativo. El episodio termina con la inminente amenaza del ataque de Tsutenno y el creciente conflicto entre las fuerzas de Daikobo y los protectores de Bunchu, preparando el escenario para una batalla a muerte en toda regla entre los invencibles ermitaños. Otenkun, reflexionando sobre la pérdida pasada de Taikobo y su determinación inicial, lo desafió a tomar una decisión, recordándole su viaje y los aliados que reunió, y el plan que había emprendido para establecer un nuevo reino. Mientras la batalla entre los dos ermitaños se intensificaba, con la fuerza de Bunchu enfrentada a la resolución de Daikobo, Bunchu, al darse cuenta de que Otenkun se había sacrificado para derrotar a Jozen, expresó incredulidad y enojo por la traición de Otenkun, y declaró su intención de poner fin a la pelea, destacando el costo emocional de la batalla y las devastadoras consecuencias del conflicto entre los dos ermitaños. Ryukitsu, habiendo hecho contacto con la isla Kion, declaró que la batalla ahora sería una pelea justa, pero tanto él como Taikobo estaban sin energía, lo que llevó a Taikobo a reconocer la situación y prepararse para la próxima batalla, mientras que Ryukitsu desestimó la súplica de compasión de Taikobo y lo instó a continuar con su plan. Supushan, al escuchar un poderoso ataque, se dio cuenta de que Zenin y Doshi habían anticipado su llegada y se habían retirado, lo que llevó a Taikobo a advertirle que permaneciera alerta, y luego desató un poderoso ataque conocido como Hakyu Hoshin Engi. Unsho explicó que los Yutenkun, liderados por Otken, eran los principales oficiales de la isla Kingo, conocidos por sus problemáticos Zenin, que usan el Paopei espacial Yuzatsujin, e instruyó a Iko a tener cuidado con una marca octagonal que conducía a su hiperespacio, mientras que Yokutei se dio cuenta de que la marca de 8 lados era la entrada al hiperespacio de los Jotenk, y Taikobo, preocupado por su pu, declaró que iban a entrar. Sonen-kun, a pesar de ser una colección de juguetes, declaró que su forma no se vería afectada por ningún corte, lo que llevó a Taikobo a darse cuenta de que los juguetes no eran el verdadero cuerpo de su enemigo, y que estaba siendo controlado desde algún lugar. Mientras que Yokutei, enfurecido,
procuró destruir todo en la habitación hasta que Son Ten-kun no tuviera ningún cuerpo para controlar. Parece que estamos ante una situación muy plástica. Después de una serie de partidos de piedra, papel y tijera, Son Ten-kun declaró su victoria, afirmando que solo quedaban los difíciles, y comenzó su turno mientras que Su Pushan expresó su frustración por su derrota. Y luego fue su turno de jugar. Taikobo reveló que el enemigo estaba escondido entre los juguetes de la habitación, probablemente disfrazado de uno, y que la explosión fue una distracción para ocultar su presencia, sugiriendo que estaba en peligro. Taikobo reveló su secreto. Había memorizado las posiciones de las cartas mientras repartía, una habilidad que atribuyó a sus poderes supremos de visión dinámica y memorización, impresionando a sus compañeros con su impresionante técnica. Y un poco de trampa. Son Ten-kun, usando el Jusetsuchin de su Guten-kun, manipuló las cartas para hacerlas todas iguales, convirtiendo el juego en un desafío donde él siempre era el ganador, para gran frustración de Taikobo y asombro de Gyokutei. La batalla entre la banda ermitaña y Bunchu se intensificó, con el hábil juego de Son Ten-kun y el apoyo estratégico de Taikobo prometiendo una victoria decisiva para el nuevo reino. Pero la amenaza inminente del maestro de Josen sugería que aún estaba por venir una lucha feroz. Para proteger a Josen de aquellos que buscaban explotar su potencial, su padre, Tsuten Kyoshu, le confió a Gyokutei y sus compañeros reconociéndola como un prodigio, y asegurando su seguridad antes de que comenzara el plan Hoshin de la banda del ermitaño, preparando el escenario para un conflicto entre Daikobo y Bunchu sobre el destino de In. Al darse cuenta de la fuerza de Bunchu, Gyokutei y Son Ten-kun están decididos a derrotarlo antes de que pueda causar destrucción. Y Gyokutei declara su intención de matar a Bunchu, incluso si eso significa una batalla difícil, destacando la urgencia de la situación y los altos riesgos del conflicto inminente. Al darse cuenta de las tácticas engañosas de Bunchu y la brillantez del plan de Daikobo, Gyokutei reconoce que Bunchu era simplemente una táctica dilatoria, una broma inteligente que le permitió a Daikobo ganar la ventaja. Y la batalla entre los dos poderosos ermitaños ahora está realmente en marcha. Impulsado por el deseo de demostrar su propia habilidad como tramposo, Ten-kun se dispone a enfrentarse a Bunchu, con la condición de que no recibirá ninguna ayuda si falla, mientras que Gyokutei y Taikobo se centran en encontrar a Josen, la clave para establecer un nuevo reino. Antes de que concluya la batalla entre los dos poderosos ermitaños, Taikobo reconoce el peligro potencial y le advierte que el dispositivo podría conducir a una trampa tendida por un enemigo poderoso, lo que indica una decisión estratégica de priorizar la precaución sobre la imprudencia. Gyokutei advierte que Josen posee secretos ocultos y que las acciones de Taikobo podrían revelarlos, sugiriendo que la búsqueda de Josen por parte de Taikobo podría llevar a consecuencias inesperadas y potencialmente peligrosas. Parece que alguien va a tener un día muy largo y mucho sellado. Ten-kun revela que Josen está mintiendo, y a pesar de los elogios de Gyokutei, Ten-kun declara que Josen debe pagar por sus acciones, lo que impulsa a Taikobo a prepararse para un viaje al corazón de la isla, Kingo con Su Pushan, revelando que percibe a Ten-kun como malvado y que su presencia es siniestra, y a Ten-kun al responder, Ten-kun revela que toda su dimensión es parte de su cuerpo, y que Gyokutei está esencialmente atrapado dentro de él, lo que indica una situación desesperada en la que Gyokutei está en grave desventaja. Taikobo y Josen, reconociendo la bondad pasada de Gyokutei, expresan su gratitud y alivio, destacando un fuerte vínculo entre ellos, y sugiriendo que las acciones de Gyokutei están motivadas por un profundo sentido de lealtad y cuidado. El episodio termina con un momento de respiro cuando la lluvia se detiene, insinuando un posible punto de inflexión en la batalla contra el malvado ermitaño, pero también dejando a la audiencia anticipando el próximo desafío. Después de revelar su verdadera identidad y quedar debilitado, Josen se enfrenta a Daikobo, quien prioriza su tratamiento, mientras que Ten-kun revela su participación en la condición de Josen, lo que lleva a un tenso intercambio sobre las consecuencias de sus acciones. A pesar de la urgencia de vengar a Gyokutei Genjen, Taikobo duda, reconociendo el formidable poder del Paopei del Juten-kun que manipula el espacio mismo, lo que provoca una pregunta de Fugen sobre las implicaciones de esta nueva habilidad. Con un concurso de lotería, Dotoku y Koseishi obtienen el rojo, formando un equipo con Doko, mientras que Koryu obtiene el rojo, también formando un equipo, lo que genera emoción.
y anticipación por las nuevas composiciones del equipo. Un Chushi revela que el Pao Pei que hirió a Joseon es una criatura parásita que drena la energía de su anfitrión, causándole agotamiento y eventual muerte, y que la marca en el cuello de Joseon es el resultado de este ataque parasitario. Mientras la banda del ermitaño está en medio del enemigo, Venus es repentinamente atacada por un objeto que cae, y el equipo decide ir tras él, con Tenka expresando incredulidad ante el poder del objeto, y el equipo maravillándose por las almas que liberó. Mientras los yokai son arrastrados hacia un vórtice, se sorprenden, y deciden entrar ellos mismos al vórtice, y Yopik ordena a los otros yokai que se detengan. Mientras Tenka expresa su frustración por el tornado en curso. Bueno, esto es genial. Un vórtice lleno de yokai gruñones. Mi día es oficialmente extra caótico. Totenkun revela que entrar en su Fukojin significa una muerte segura. Y mientras la banda del ermitaño es arrastrada hacia el vórtice, Tanka decide que necesitan encontrar una forma de atacar al enemigo y avanza. Tenka, al darse cuenta de que Karyuhyo no está prestando atención, le ordena a Iko que los levante hasta un pilar, instando a Iko a salvar a Ito de una muerte segura. Un Chushi se maravilla ante la aterradora fuerza del Pao Pei, notando su potencial, mientras que Taikobo, abrumado por la próxima batalla, confía a un Chushi el cuidado de Joseon, y declara que su fuerza de élite atacará el núcleo del enemigo, anticipando una batalla hasta la rendición. Mientras Taikobo da la orden de proceder con cautela. Los equipos A, B, C, D y E son enviados, pero los equipos D y E son derrotados inmediatamente. Mientras Otenkun insta a los equipos restantes a matar a todos los Sannin de Conron, incluso si eso significa arriesgar sus propias vidas, lo que indica una amenaza inminente de los Conron Sannin. La inminente llegada de los 12 Zenin y la feroz batalla por el destino del mundo Zenin prometen un conflicto devastador y potencialmente irreversible. A pesar de los intentos desesperados de Daikobo por conseguir suministros, sus compañeros, particularmente Fugen, están dispuestos a trabajar para él, lo que resalta las difíciles decisiones que enfrenta la banda ermitaña mientras luchan por la supervivencia y el futuro de In, decidido a asegurar el núcleo. Daikobo emite una orden directa a sus aliados, enfatizando la necesidad de eliminar al Jotenkun que rodea a Bunchu antes de intentar alcanzarlo, mostrando su determinación y la creciente tensión de la inminente batalla. Mientras Bunchu se enfrenta a Daikobo, Daki interviene, declarando su determinación de vivir y alcanzar sus objetivos, mientras Bunchu jura seguir luchando contra Daikobo, preparando el escenario para una batalla prolongada e intensa entre los dos poderosos ermitaños. Entenkun, el maestro de la dimensión, Kampyogen, revela su control sobre las flores marchitas, afirmando que todos los que entran al campo están condenados a marchitarse y morir, lo que agrega una capa de peligro y presagia un encuentro mortal dentro del campo de flores. A pesar de la visión nihilista de Entenkun de que las personas y los yokai están destinados a matarse entre sí, Fugen persiste en intentar persuadirlo, preparando el escenario para un posible conflicto entre sus diferentes filosofías y la posibilidad de encontrar una resolución pacífica. Parece que alguien tiene un caso grave de pies fríos y hielo. Fugen inicia un cambio de fase forzado, una poderosa habilidad, mientras Taikobo lo insta a actuar, mientras que Entenkun es tomado por sorpresa por el cambio repentino en la manipulación elemental del Pao Pei, lo que indica una escalada de poder significativa y un cambio en el impulso de la batalla. A pesar de las burlas de Entenkun y la urgencia de Taikobo, Fugen duda antes de iniciar otro cambio de fase, una habilidad poderosa, mientras el equipo se prepara para un posible ataque basado en hielo, lo que indica un momento de incertidumbre antes de una acción decisiva. El ataque basado en hielo de Entenkun es repentinamente negado cuando su nieve se derrite, dejando solo una suave brisa, lo que indica un cambio significativo en el impulso de la batalla y el poder del Pao Pei de Fugen. Fugen revela que su Pao Pei está programado para autodestruirse si Entenkun usa hielo nuevamente, lo que provoca una reacción de fusión nuclear y la aparición de una gran cantidad de agua, sorprendiendo a Entenkun y su equipo. El episodio concluye con Daki y su grupo preparándose para una confrontación, lo que sugiere un futuro peligroso mientras buscan la guía de la banda del ermitaño, mientras que la drástica medida de Fugen subraya lo mucho que está en juego y las posibles consecuencias de su conflicto. Impulsado por la pérdida de su familia y el deseo de convertirse en un poderoso Zenin,
Daikobo busca la guía de Genshi, una figura legendaria, para superar sus limitaciones actuales y enfrentar las fuerzas del mal que amenazan su reino. A pesar de sus esfuerzos por entrenar por igual, a Daikobo se le asigna injustamente un poderoso pergamino, un testimonio de la determinación de Genshi de evitar que Daki y sus seguidores causen más sufrimiento, y un símbolo de la propia resolución de Daikobo de cumplir su destino. Al reconocer el formidable poder de Daki y sus aliados, Otenkun reconoce la facilidad de su tarea, revelando un profundo interés en el potencial de Daikobo y una creencia en su capacidad para tener éxito, insinuando una alianza estratégica y una confrontación inminente con Daki. Supushan revela que Shinkogyo es un oponente formidable, más fuerte que los tres grandes Sennin, y que posee una poderosa bestia espiritual, Kokutenko, y un potente Paopei, Raikoben, dejando a Daikobo sintiéndose abrumado y cuestionando la jerarquía de poder. Mientras Shinkogyo se burla de Supushan con un ataque directo, Iko revela que su motivación para ayudar a Daikobo no es personal, sino por el bien del mundo, y expresa una fuerte aversión por la debilidad, insinuando un sentido compartido de propósito y un potencial de conflicto, ya que él y Fugen encuentran un punto común en su deseo de luchar por un futuro mejor. Parece que alguien está a punto de librar una batalla muy animada. Es desenfadado, insinúa la intensidad del conflicto y encaja con el tono general de la historia. Daikobo, a pesar de poder usar sus Kenkonkens y Dashinbens, está decidido a usar su Dashinben para dañar potencialmente a la madre de Nataku, una decisión que se encuentra con la desaprobación de Supushan y un recordatorio por parte de Nataku de las enseñanzas de su madre. Josen declara su intención de derrotar a Daki él mismo, lo que impulsa a Genshi a enfatizar la importancia del liderazgo, la unidad y el cuidado del pueblo, mientras que Josen expresa su gratitud por el uso que Daikobo le dio para ayudar a los necesitados. Daikobo declara su determinación de vencer a Bunchu a cualquier costo, enfatizando la necesidad de proteger a aquellos que deseaban proteger y los caminos en los que creían, mientras Bunchu confirma su identidad y cuestiona la capacidad de Daikobo para moverse, pero Daikobo insiste en que no dejará que nadie muera. Shinkogyo revela que Yoka, una persona que solo conoce Daki, le otorgará poder a Daikobo para crear una nueva nación llamada Jin, lo que sorprende a Daki, pero no a Shinkogyo, quien nota la capacidad de Daki para inferir instantáneamente el significado. El episodio termina con un encuentro misterioso en el pasado, insinuando un conflicto futuro que involucra parásitos y una figura importante llamada Genshi Tenson, mientras Daikobo se prepara para un acto potencialmente sacrificial para lograr sus objetivos. Taitsu, aparentemente habiendo curado las heridas de Nataku, se lo ofrece a Daikobo a cambio de su ayuda, revelando una alianza crucial que se forma a medida que el conflicto se intensifica entre Daikobo y Bunchu, y el destino de depende de su batalla. Nataku reconoce un impulso compartido de realización en la lucha de Josen, revelando la identidad de Josen como un doshi de Kongrong, y dándole la bienvenida al grupo, mientras discuten su llegada y motivaciones, preparando el escenario para una alianza más profunda, y un propósito compartido en el conflicto en curso contra el gobierno de Daki. La declaración confiada de Nataku de que la batalla ha terminado se encuentra con el reconocimiento de Ryukitsu de sus propias luchas y la aflicción de sus alumnos, mientras que Iko expresa dudas sobre su capacidad para derrotar a Bunchu, lo que lo lleva a jurar buscar a su antiguo camarada, insinuando una posible alianza o un mayor conflicto. Daikobo revela que los Kingo Sennin los han emboscado, extendiéndose por toda la isla Kingo, y probablemente infestando el monte Kongrong, y que son más astutos de lo que inicialmente pensó, lo que le recuerda las tácticas de Daki, mientras envía desesperadamente una señal de socorro pidiendo ayuda. La banda ermitaña, formada por Daikobo, Fugen y Supushan, es alertada de la presencia de Igo y su equipo, quienes están rastreando a Daikobo usando un radar, y Supushan expresa su preocupación por el bienestar de Daikobo, queriendo llevarlo de regreso a un lugar seguro. Otenkun revela que los ácaros escapados ahora están en Josen, y sabe que Ko y su hijo están allí, con Unsho haciendo un comentario sobre que la belleza es pecaminosa. Parece que alguien tiene un ataque de furia por ácaros. Es una forma divertida de referirse a los ácaros y al caos que causan, a la vez que encaja con el tono general de la historia. Para curar a Tanka, Unsho les ordena que le den pastillas de extracto de Sento 3 veces al día, lo que debería ayudarlo a recuperar aproximadamente el 50% de su fuerza.
Mientras que Doko, aparentemente enfermo, anima a Nataku a seguir luchando sin ellas. Taikobo le pide a Igo y Nataku que encuentren a Nataku, explicando que ellos son los únicos capaces de luchar ahora, ya que es probable que Oten-kun los ataque a continuación, y ha modificado el radar de Igo para ayudarlos. Nataku, a pesar de su intención de matar a Josen, reconoce su fuerza y decide continuar con su misión, mientras que Igo se presenta como alumno de Doko Tenson y declara su intención de ir a donde sea que Josen vaya, sugiriendo una posible alianza o un propósito compartido. Josen, impulsado por la destrucción de todo lo que tenía, jura venganza revelando su linaje yokai y su identidad como Doshi de Kongrong, lo que sorprende a Igo. El episodio concluye con Daki revelando el progreso de la Guerra Mundial Zenin y dando pistas sobre un episodio recapitulativo la próxima semana, preparando el escenario para futuros desarrollos en el conflicto en curso. Mientras Taikobo se apresura a unirse a sus compañeros, Kenshi se entera de que Josen ha ido a Otenkun, donde su maestro fue asesinado, lo que sugiere una pérdida significativa y un nuevo desafío potencial en la batalla en curso contra el reinado de Daki. Agregando peso emocional al conflicto en desarrollo, Nataku, sintiendo la fuerza de Josen, declara su intención de matar a Otenkun, mientras que Igo expresa su preocupación por el aumento del poder de Otenkun, lo que genera una posible confrontación entre Nataku y Otenkun e insinúa el creciente peligro de la batalla. Josen sospecha que los ataques de Nataku están siendo desviados por la refracción de la luz, potencialmente controlada por Kinko Seibo, y que la batalla podría estar teniendo lugar en un entorno simulado, agregando una capa de complejidad y peligro a la pelea. Igo afirma con confianza que puede ver las verdaderas formas de los enemigos a través del ojo de su mente, y sugiere que Josen y los demás también deberían entrenar sus mentes, mientras también revela su capacidad para localizar los talismanes del enemigo. A medida que la energía del monte Kongrong se agota, y Fugen luchan por mantener su poder, y Taikobo cuestiona la decisión de dejar atrás a Josen, mientras Fugen acusa a Taikobo de estar obsesionado con el objetivo equivocado. Josen explica que el daño a sus sombras regresará a ellos, y que si se mueven hacia una sombra, su propia sombra desaparecerá, lo que lleva a Josen a cuestionar la capacidad de Nataku para luchar, y a decidir priorizar la lucha contra Otenkun en lugar de ahorrar fuerzas para Nataku. Parece que alguien tiene alguna posibilidad. Fugen insta a Taikobo a terminar la batalla, incluso si eso significa sacrificio, y cuestiona su cordura, mientras Taikobo se da cuenta de que estaba concentrado en el objetivo equivocado y que luchar contra el Jutenkun individualmente no fue efectivo. Taikobo propone destruir el reactor de energía de la isla Kingo, utilizando el monte Kongrong como un medio para obligar a Bunchu a salir de su escondite, enfatizando su falta de codicia y planificación estratégica. Al darse cuenta de que Josen está en peligro, Nataku se prepara para luchar, mientras Kinko expresa su decepción por la falta de previsión de Josen, destacando los peligros de las sombras y el potencial de un resultado fatal. A pesar del estado debilitado de Josen, Jotenkun se sorprende por la transformación de Igo, lo que lleva a una feroz batalla donde Igo, impulsado por un sentido de propósito, derrota a Jotenkun dejándolo descansar en paz. La batalla entre la banda del ermitaño y Bunchu ha terminado con el espíritu de Josen aparentemente regresando, dejando el futuro de In incierto, pero lleno de renovada esperanza de un mañana mejor. El plan Hoshin está en marcha, con el aprendiz de ermitaño Daikobo reuniendo aliados para capturar y sellar a todos los ermitaños malvados con el objetivo de establecer un nuevo reino, mientras que el poderoso ermitaño real Bunchu se enfrenta a Daikobo para defender el antiguo reino. Iniciando una batalla mortal entre los invencibles ermitaños, Josen revela su verdadera naturaleza como yokai, sus heridas ahora curadas, y su identidad pasada como príncipe, lo que sugiere un cambio significativo en su poder y perspectiva mientras se prepara para enfrentar la batalla contra Daikobo, mientras que Otenkun insinúa el potencial de sus propias habilidades para ser irrelevantes contra la nueva fuerza de Josen. Unsho y Keisho, empuñando el poderoso Kogashin, revelan su capacidad de reducir a los enemigos a simples insectos dentro de su espacio, un cambio de poder significativo que amenaza con abrumar a Josen y sus aliados mientras ingresan a un área confinada donde su fuerza se amplifica. Daikobo revela que el Jutenkun, a pesar de tener múltiples oportunidades de matar a Josen, se ha abstenido de hacerlo,
lo cual es inusual para un yokai, y sugiere una motivación más profunda y compleja detrás de sus acciones. Otanken revela que el plan de Genshi Tenson era capturar el alma de Daki dentro del campo Hoshin, una hazaña que requiere un inmenso poder, y es por eso que envió a Taikobo a matar a Daki, destacando la complejidad del plan y los sacrificios hechos para combatir el poder de Daki. Bueno, esto es simplemente genial. Otra batalla a muerte. Suten Kyoshu, después de ser instado a proteger a la banda del ermitaño, desata un poderoso ataque. Pao Pei Riku Konan y expresa su reconocimiento por Jozen, insinuando un encuentro pasado y una posible alianza o historia compartida. Jozen solicita que alguien entregue un mensaje a otra persona, y Otenkun lo insta a luchar, enfatizando que su elección de eliminar la barrera de la isla, Kingo, lo ha llevado a un destino de conflicto, y que no debe decepcionarlo muriendo sin luchar. Jozen afirma que la influencia de Daki solo se percibe plenamente cuando ella está cerca. Critica a Otenkun por estar cegado por sus deseos, y declara que ha terminado de jugar con él, mientras que Taikobo y Fugen son alertados de que se está utilizando un poderoso Pao Pei en la dirección en la que Otenkun fue visto por última vez. Jozen refuta la afirmación de Otenkun, afirmando que su padre protegió su propio orgullo al final, mientras que Otenkun amenaza tanto a Jozen como a Kongrong y Bunchu, afirmando que desaparecerán de la existencia. Comparando su conflicto con serpientes que se comen entre sí por la cola, Kokukirin reconoce que el plan de Bunchu fue exitoso, elogiando su trabajo al liberar las almas de los ermitaños capturados, y Bunchu declara que es hora de irse, con Kokukirin uniéndose a él. Con los ermitaños malvados sellados y el destino del antiguo reino asegurado, Bunchu y Kokukirin se preparan para embarcarse en un nuevo capítulo, listos para establecer un nuevo reino y marcar el comienzo de una era de paz y prosperidad para la gente de Im. Impulsado por la guía de Tsuten Kyoshu y su dedicación a Jin, Bunchu rápidamente se hizo más fuerte, luchando por un propósito más allá del beneficio personal, mientras él y su equipo, incluidos Bukichi y Genshi, llegan para enfrentar a Daikobo y sus aliados en el enfrentamiento final para proteger el antiguo reino. A pesar del intento fallido de Jozen de revivir a Otenkun, Genshi revela que Taikobo ha hecho algo despreciable, y convoca a Suppu y Papa para que se unan a él en el reactor de energía, donde esperan que llegue el resto de la banda ermitaña, insinuando una fuerza poderosa y un ataque coordinado contra Bunchu. Chokomei, un caballero del valle de Suppu, revela que es el brazo derecho de Tsuten Kyushu, y que Genshi Tenson ha previsto sus acciones, lo que lleva a una confrontación donde Genshi elige enfrentar a Chokomei él mismo para minimizar las bajas, estableciendo una batalla directa entre los dos poderosos ermitaños. Suppu Papa, un proveedor de la familia Suppu, resultó gravemente herido en una batalla y se vio obligado a retirarse, dejando a la familia en peligro, lo que llevó a su hijo pequeño, Suppushan, a ser enviado a convertirse en aprendiz, preparando el escenario para el viaje de Suppushan y los eventos que se desarrollan en la historia. Jozen revela información contradictoria sobre el proyecto Hoshin. Algunos afirman que es un plan para derrotar a Daki y crear una nueva tierra, mientras que otros dicen que es un plan para capturar el espíritu de Daki, lo que plantea preguntas sobre las verdaderas intenciones detrás del proyecto y las posibles consecuencias. Fugen y Taikobo recuerdan una aventura pasada en la que robaron Kokin, una droga para dormir, del maestro Genshi Tenson, revelando una historia oculta y un lado lúdico de la banda del ermitaño, mientras que Taikobo presenta con orgullo una trucha arcoíris que atrapó, lo que sugiere un momento alegre en medio del serio conflicto. Parece que alguien tiene un grave caso de pez fuera del agua. Jozen, al escuchar la voz de Taikobo, revela que está a salvo, y les ordena que se usen a sí mismos como cebo para atraer a Bunchu, enfatizando el peligro que enfrentan contra el poderoso ermitaño e instándolos a darse prisa. Fugen siente la furia que se acerca, y la intensa presión de Bunchu, reconociendo que el ermitaño es más formidable que cualquiera que haya conocido, mientras que también insinúa el potencial oculto de Bunchu para futuros conflictos. Fugen sugiere un esfuerzo de colaboración para derrotar a Daki y limpiar el mundo humano, con el acuerdo de evitar el mundo humano en el futuro, mientras que Bunchu afirma la posición de Jin como el orden de precedencia más alto, afirmando que Kingo y Kongrong nunca han servido al propósito de Jin. Bunchu revela su pasado como un joven general en el mundo Senjin,
afirmando que ha desarrollado huesos Zenin a través de un entrenamiento riguroso, y sugiere que regresar como Doshi beneficiaría enormemente a Jin. El episodio concluye con el anuncio de una feroz batalla a muerte, que señala el comienzo de un conflicto devastador entre los invencibles ermitaños que se enfrentan por el dominio y el destino del devastado reino de In. Daki, la malvada ermitaña que gobierna In, reaparece, revelando su poder y causando alarma entre los funcionarios del reino, quienes están abrumados por la gran cantidad del ejército Shu, más de 250.000 soldados, y la impotencia del rey. Mientras el conflicto entre Daikobo y Bunchu se intensifica con el regreso de Daki. Al darse cuenta de que el rey Chu ya no es un aliado viable, Daki lo declara inútil y propone un frente unido con los miembros restantes de la banda ermitaña para derrotarla y limpiar el mundo humano. Un paso drástico que señala un cambio en la dirección del conflicto y un posible final a la batalla entre los invencibles ermitaños. A pesar de estar en inferioridad numérica, Shin Kogyo cree que el poder de Bunchu y su dedicación a Jin superarán la gran cantidad de enemigos, ya que Daki ha dañado gravemente a Choka, y el orden público está en desorden, lo que resalta la dificultad de restaurar el antiguo reino a su antigua gloria. Bunchu recuerda a su antiguo rival Shushi, un general de alto rango que compartió su fuerza y dedicación con Jin, enfatizando la importancia de su responsabilidad compartida y la necesidad de proteger a Jin juntos para siempre, lo que ofrece una visión de su compromiso inquebrantable. Bunchu revela que su cuerpo está desarrollando huesos Zenin después de someterse a un entrenamiento extenso, un punto de inflexión significativo que le permite unirse potencialmente al mundo Zenin y luchar junto a los otros ermitaños, agregando una capa de complejidad a sus motivaciones y la batalla en curso. Después de la batalla, Bunchu fue designado para educar a la familia real y se convirtió en mentor de generaciones de reyes, asegurando la continuidad del poder y el legado de Jin, destacando su compromiso duradero de proteger el antiguo reino y su gente. Bueno, aquí va una frase humorística que encaja con el episodio, jugando con la escala épica y la naturaleza ligeramente absurda de la situación. Bueno, esto es genial. Otro milenio de batallas épicas y elecciones de moda cuestionables. Es un poco autocrítica y reconoce la gran escala del conflicto, a la vez que insinúa los elementos potencialmente ridículos que podrían surgir. Es desenfadada y encaja con el ambiente fantástico, a pesar del intento desesperado de Fugen de destruir el reactor de energía y evitar que Bunchu libere su alma. Se muestra a Daki y su grupo disfrutando de un tratamiento de belleza, lo que resalta su indiferencia hacia el conflicto y el potencial de un giro extraño e inesperado en la batalla. Daki revela que la clave para derrotar a Bunchu radica en apuntar a su corazón, un hecho que sorprende a Aotenkundus, y es confirmado por Iko y Tenka, quienes mencionan que las tres hermanas, que previamente se habían separado de ellos, ahora están presentes, lo que sugiere una posible complicación o un nuevo elemento para la batalla en curso. El ataque de fusión nuclear de Fugen, aunque fue un impacto directo, parece no haber causado daño a Bunchu, dejando a Fugen incrédulo y resaltando el inmenso poder y resistencia de Bunchu, mientras que Taikobo expresa preocupación por el bienestar de Fugen. Con la llegada de la banda del ermitaño, Bunchu acepta el desafío y se prepara para una batalla contra Taikobo, mientras Shin Kogyo expresa dudas sobre el resultado, sugiriendo que el destino de la batalla depende de la dirección de la señal de la historia. La batalla entre la banda del ermitaño y Bunchu llega a un punto crítico, con la declaración de Daki señalando un posible fin a la era del mito y un futuro incierto para la gente de In. A pesar de los peligros, Yosen elogia el altruismo de Daikobo y su determinación para proteger a sus amigos, mientras un Chushi prepara con éxito Byokushin Z para curar las heridas de Bunchu, aunque advierte que el tratamiento podría no ser completamente efectivo. A pesar del retraso, Fugen recuerda su derrota pasada contra Bunchu y la inutilidad de sus esfuerzos en solitario, lo que llevó a Taikobo a afirmar que no se debe subestimar a Bunchu y que la oportuna llegada de Suppu salvó a Fugen de una muerte segura. Reconociendo el creciente poder de Taikobo y la necesidad de que lleguen sus aliados, Bunchu expresa su preocupación por la dependencia de Taikobo de la defensa y el potencial agotamiento, mientras que Suppushan le asegura a su maestro que los refuerzos están en camino. A pesar de estar herido, Bunchu se sorprende por la defensa de Taikobo, que se revela como un poderoso sistema de defensa vinculado al Pao Pei,
lo que lleva a Taitsu a atribuir el éxito a su propio Paopei e indica una preparación para la siguiente etapa de la batalla. Con la llegada de los 12 Zenin de élite de Kongrong, liderados por Bunchu, la banda ermitaña se prepara para un ataque coordinado utilizando su maniobra B-Quick, con el objetivo de abrumar a Bunchu con un poderoso asalto combinado. Parece que alguien está a punto de recibir una buena dosis de B-Quick. Sekisei Shidoko, inicialmente sorprendidos por el poder de Jozen, se recuperan y se preparan para unirse a la pelea, aportando sus propias habilidades únicas a la batalla contra Bunchu. A pesar de la evaluación confiada de la banda del ermitaño sobre la derrota de Bunchu, el radar de Fugen indica que Bunchu todavía está vivo y luchando activamente, agregando una nueva capa de peligro a la batalla en curso. Tensho está asombrado por el poder del caparazón de la bestia espiritual, mientras Bunchu le ordena a Kokukirin que desmonte, lo que indica un cambio de estrategia a medida que la batalla se intensifica y la banda ermitaña se prepara para un asalto renovado. Taiho expresa una visión sombría, afirmando que incluso la victoria sobre Daki y el mundo Zenin no garantizaría la felicidad para la gente, ya que nuevas formas de opresión y conflictos son inevitables. El episodio concluye con la firme determinación de Taikobo de construir un futuro mejor, reconociendo la naturaleza cíclica del conflicto y poniendo la esperanza en manos de quienes vendrán después. Incluso si Tenka no puede ganar, su persistente espíritu de lucha y su negativa a rendirse demuestran su determinación inquebrantable y la fuerza de su resolución, resaltando el conflicto central de la batalla entre Daikobo y Bunchu. A pesar de ser superado por la inmensa fuerza de Bunchu y la pérdida de sus camaradas, Daikobo se mantiene firme, reconociendo la naturaleza formidable de su oponente y el poder abrumador del ermitaño real, mientras sus aliados ofrecen palabras de aliento para mantener su resolución a medida que comienza la batalla final en Bakuya. En las afueras de Choka, Bunchu está desorientado y confundido. Aparentemente se ha despertado en la ciudad capital, Choka, y está siendo atendido por una joven que le ofrece comida, lo que sugiere un posible cambio en su mentalidad y una posible oportunidad para que reconsidere sus acciones, abrumado por las dificultades del pueblo y la pérdida de su propio marido. Bunchu se enfrenta a la madre de la joven, quien expresa un profundo resentimiento y lo culpa por la muerte de su marido, revelando el costo emocional del gobierno de Daki y los sacrificios personales hechos por los habitantes de In. Shinkohyo revela que Daki es el símbolo de la historia, un ser que manipuló intencionalmente la historia a través de alteraciones genéticas, configuración del terreno y la creación de naciones, y que está conectada con los Zenin, lo que sugiere una vasta y compleja historia detrás de las acciones de Daki. Bueno, aquí va una frase humorística que encaja con el episodio, jugando con lo absurdo de la situación y las dificultades de los personajes. Parece que alguien tiene un caso grave de miedo existencial y un montón de ermitaños malvados con los que lidiar. Es un poco consciente de sí misma, reconoce lo mucho que está en juego, y tiene un toque de exageración juguetona. Encaja con el tono de una aventura fantástica con un toque de humor negro. Shinkohyo revela que Yoka, el símbolo de la historia, creó a In como una réplica de su destruido mundo natal, y que el último rey de la dinastía Shiaya, que vivió como burócrata en el palacio, fue el único que la vio manipulando la historia. Fugen, a pesar de estar debilitado, revela que también es uno de los 12 Zenin de élite de Kongrong, lo que sugiere un poder oculto y una posible alianza con Daikobo contra Bunchu, quien cuestiona sus intenciones. Bukichi insiste en unirse a la pelea, pero Fugen le ordena que proteja a Bo, lo que lleva a una confrontación entre Daikobo y Jozen, quien insta a Daikobo a confiar en los 12 Zenin de élite, destacando un posible conflicto dentro de la banda ermitaña y una creciente sensación de urgencia. Taiho expresa fatalismo sobre el resultado de la batalla, pero Daikobo insiste en luchar y ordena a todos concentrar sus ataques, mientras Sekiseishi confía la lucha restante a Fugen, quien sugiere una estrategia de ataques individuales contra Bunchu, lo que indica un cambio táctico en la batalla. Fugen afirma que los sacrificios son necesarios para un gran logro, pero enfatiza que sus acciones están impulsadas por la determinación, no por la compasión, e insinúa un evento futuro con una luz cegadora, un silencio ensordecedor y luego, implicando un momento final y decisivo. La banda del ermitaño, liderada por Daikobo y alimentada por el sacrificio de Bunchu, derrotó con éxito al ermitaño más fuerte
asegurando un nuevo futuro para el pueblo oprimido de In, aunque la batalla dejó un impacto duradero y una sensación de sombría reflexión. La destrucción del reactor nuclear de la isla Kingo y la repentina aparición de un certificado de adultez de Su Pushan, un miembro del clan Supo, sugieren un cambio dramático en el conflicto en curso, proporcionando potencialmente un nuevo aliado, o un elemento crucial en la batalla entre Daikobo y Bunchu. Al darse cuenta del probable destino de Bunchu, el monte Kongrong, donde reside Genshi Tenson, Daikobo decide unirse a Su Pushan en su persecución, lo que indica un cambio estratégico en su enfoque del conflicto, y una determinación de enfrentar a Bunchu antes de que pueda derrotar a Genshi Tenson. La revelación de Genshi de que Bunchu se dirige hacia Kongrong, junto con la noticia de la caída de los 12 Sanjin de élite, indica que Bunchu está en camino de enfrentarse a Genshi, lo que podría conducir a una batalla devastadora por el destino de Kongrong y el futuro de la banda ermitaña. Bunchu, a pesar de sus heridas, reconoce el poder de los 12 Zenin de élite y el dolor que infligieron, al mismo tiempo que revela su conocimiento de la ubicación de Genshi Tenson, lo que sugiere que está priorizando una confrontación directa con Genshi sobre un enfoque estratégico, lo que potencialmente lo pone en desventaja. Genshi acusa a Bunchu de ser una figura manipuladora que controla a Jin desde las sombras, similar a Daki, y de ser un ser detestable a pesar de su aparente pureza, mientras que Bunchu reafirma su compromiso de proteger a Jin, lo que indica un amargo conflicto entre sus ideologías y un potencial para una batalla devastadora entre ellos. Bueno, aquí hay una frase humorística que encaja con el episodio, que juega con el conflicto serio y el aspecto de batalla a muerte. Parece que alguien está a punto de librar una pelea muy larga y encarnizada, es desenfadada, reconoce la intensidad de la situación y usa un poco de exageración juguetona. Es un buen equilibrio entre humor y relevancia. Ryukits, con poder menguante, confía a Bunchu la protección de Genshi, reconociendo su maestría, y luego desata un poderoso ataque. Pao Pei Bankohan, mientras Genshi nota que el entorno gravitatorio de Bunchu ha cambiado, lo que indica un cambio en la dinámica de la batalla, y una ventaja potencial para Genshi. Genshi, con una mueca de desprecio, reconoce la capacidad de Bunchu para seguir moviéndose, afirmando que no es un oponente con el que pueda darse el lujo de ser descuidado, y luego desata un ataque de gravedad 100 veces mayor, lo que hace que Daikobo y Supu luchen mientras Yosen observa la batalla que se desarrolla. Daikobo enumera a Rikuko and the Tsuten Kyoshu Bankon y Bankohan del maestro Genshi Tenson, revelando que dos de los Super Pao Pei están luchando actualmente en el monte Kongrong, y Bunchu declara su determinación de proteger a Jin, lo que indica su resolución inquebrantable en el conflicto en curso, a pesar del enorme campo de gravedad creado por su ataque. Genshi Tenson sigue vivo, y Akutsuru, Ryukitsu, Supushan, Daikobo y Yosen corren a su lado, confirmando el inmenso impacto de su ataque y el peligro en el que se encontraba. La batalla entre Bunchu y Genshi Tenson llega a un clímax, insinuando una profunda lucha emocional y un posible cambio en la dinámica de poder a medida que avanza la historia. La revelación de que el regreso de Yoka es una amenaza potencial y que Daki ha estado engañando a su pareja desencadena un conflicto cuando Shinkogyo cuestiona el plan de Daikobo y las consecuencias del posible regreso de Yoka, mientras Daki defiende vehementemente su asociación con Yoka. A pesar de estar exhausto por mantener la energía Kongrong, Genshi Tenson insta a Ryukitsu a retirarse, reconoce su karma y está listo para enfrentar la batalla, lo que sugiere un cambio en el conflicto hacia una confrontación más seria y potencialmente decisiva. Nento revela que un niño extraño y misterioso con un ki diferente al suyo ha sido acogido por Taiho Renkun. Waeki, un progenitor, ha estado esperando a Genshi Tenson, insinuando una conexión entre el niño, Yoka, y la historia de los progenitores, y sugiriendo que Yoka es el señal de la historia. A pesar de la desaprobación de Nento, Genshi acepta unirse a Oeki, quien les pide adquirir armas, sugiriendo que los progenitores deben prepararse para una batalla contra Yoka y su destructiva historia. Tenka, quien se creía muerto, está vivo y presente en el monte Kongrong. Yotenkun revela que todos los jugadores están ahora juntos, lo que implica que el plan Hoshin ahora está en pleno funcionamiento y listo para ser ejecutado. Iko intenta razonar con Bunchu,
argumentando que no es un hombre que recurra a la fuerza, y que un gran preceptor debería tener más que solo fuerza bruta, sugiriendo que Bunchu podría estar reconsiderando sus acciones. Parece que alguien tiene un grave caso de miedo existencial, y mucho espacio para reflexionar sobre ello. Tenka expresa tristeza por la transformación de Bunchu, y Iko sugiere que Bunchu debería matarlo, pero Taikobo le ordena a Yosen transformarse en Ot Tenkun y deshacer el Kosuijin, dándole a Tenga la oportunidad de hacerse a un lado. Tenka se sorprende al enterarse de que los 12 élites Zenin, un grupo poderoso, han desaparecido, con 10 de ellos confirmados muertos, y que su entrenador, Dotoku, es probablemente el responsable. Iko llama enojado a Bunchu idiota estúpido, y Tenga expresa tristeza, mientras que Taikobo nota que la máscara de Bunchu se ha caído, revelando que la situación se ha vuelto cada vez más interesante, y Kokukirin advierte a Bunchu que están en peligro. Iko le dice a Bunchu que el resto depende de él, mientras Tenga llama a su padre, y Yosen reconoce a Bunchu como Buseiyo, revelando que Yoka una vez fue sellado por sus propios hermanos, pero luego desarrolló la capacidad de existir como un espíritu y reconstruir la tierra a imagen de su mundo natal perdido, continuando el curso evolutivo de su mundo natal y reconstruyéndolo constantemente. Con la revelación de la larga historia de Hoka y el inminente renacimiento de su mundo natal, la batalla entre Bunchu y Daikobo se intensifica mientras el destino de Im está en juego. A medida que la fuerza de Bunchu disminuye, con Yosen expresando incredulidad por su poder restante, y Kokukirin instándolo a detenerse, Otenkun revela el inmenso costo de su poder, insinuando un sacrificio significativo hecho en la batalla, y celebra su supervivencia, sugiriendo que Bunchu se está acercando a la derrota. Bunchu reflexiona sobre su soledad pasada, y el dolor de estar solo, revelando que la llegada de Iko le trajo no solo compañía sino también un nuevo tipo de sufrimiento, insinuando un costo emocional más profundo en su lucha contra Daki, y los sacrificios que ha hecho, a pesar de las advertencias de su Pushan sobre la disminución de la fuerza de Taikobo. Taikobo se mantiene firme, determinado a luchar incluso si eso significa arriesgar su propia vida, lo que destaca su compromiso inquebrantable de proteger a la gente de In y su negativa a ceder ante la situación actual. Con una declaración final y resuelta, Bunchu se niega a ceder su poder a Taikobo, expresando arrepentimiento por no haberlo conocido antes e insinuando un camino diferente que podría haber tomado antes de declarar una despedida, señalando su muerte y el final de su lucha, dejando a Taikobo y sus aliados para enfrentar el futuro solos, en respuesta a las súplicas del pueblo. El rey Chu ordena que se abran las puertas e instruye a sus soldados para que distribuyan la comida del castillo a los necesitados, demostrando su compasión y voluntad de ayudar a la población que sufre, un marcado contraste con el gobierno opresivo de Daki y su partido, después de haber rescatado con éxito a todos los Yokai Zenin de la isla Kingo. Las hermanas Unsho, lideradas por Venus, llegan para ayudar a Taikobo a establecer el nuevo reino, lo que indica una posible alianza entre los mundos nuevo y viejo para reconstruir y proteger a la gente de la amenaza de Daki y su grupo. Bueno, esto es un pepinillo muy brillante y poderoso. Después de la desaparición de Bunchu y la pérdida de su capacidad de comunicarse, sus seguidores leales, liderados por su Pushan, deben lidiar con las consecuencias de la guerra y la abrumadora tarea de encontrarlo, mientras que Taitsu parece no ser consciente de la situación, lo que resalta el costo emocional del conflicto y la incertidumbre que rodea el destino de Bunchu, mientras su Pushan recuerda una batalla pasada en la que llevó por primera vez a Bunchu al combate. Revela que Bunchu se encuentra actualmente en el mismo lugar, lo que sugiere que la presencia de Bunchu es un factor constante y significativo en el conflicto en curso, y los esfuerzos de la banda ermitaña por reconstruir su reino, mientras Taikobo reflexiona sobre sus acciones, afirmando que los humanos deberían hacer su propia historia. Shinkohyo pregunta sobre la presencia de Daki, revelando que Daki es el único foco de su ambición, preparando el escenario para un posible conflicto entre la banda del ermitaño y las fuerzas de Daki. Al recordar su primer encuentro, Shinkohyo invita a Taikobo a una batalla final y simple, insinuando una historia profunda y un potencial para un enfrentamiento climático entre los dos personajes, mientras la banda del ermitaño se prepara para establecer un nuevo reino y enfrentarse a las fuerzas de Daki. La banda del ermitaño, liderada por Daikobo y Bunchu,
se embarca en una misión de siglos para recuperar su reino perdido y desafiar el gobierno tiránico de Daki, preparando el escenario para una larga y ardua batalla contra probabilidades abrumadoras. A pesar del plan Hoshin de la banda de ermitaños para establecer un nuevo reino, capturando y sellando a todos los ermitaños malvados, Bunchu, el ermitaño más fuerte de la realeza, está profundamente preocupado por la idea de matar a sus antiguos camaradas e insta a la precaución, enfatizando la necesidad de evitar el descuido al cruzar el río Amarillo, insinuando peligros potenciales por delante. Impulsado por el deseo de honrar a su padre y a su abuelo, Tenka declara su intención de luchar contra el rey Shu, quien mató a su madre y a su abuelo, enfatizando que sus acciones no están motivadas por el resentimiento, sino por seguir la voluntad de su padre, una decisión que Taikobo acepta. Tenka, sintiendo que su tiempo es limitado, y atormentado por la pérdida de su padre y su abuelo, expresa su deseo de ir a Choka para entrenar en el mundo Zenin, impulsado por la determinación de superarlos, y es abordado por Dotoku Shin-kun, quien se ofrece a enseñarle deportividad. Taikobo, preocupado por el bienestar de Tenka y las posibles consecuencias de sus acciones, lo insta a reconsiderar sus planes, y advierte que un Zenin o Doshi derrotando al rey Chu sería inútil si un humano no toma la iniciativa, por temor a que se repitan las condiciones opresivas bajo el gobierno de Daki. Mientras Taikobo y su compañero Supushan se dirigen al Palacio Prohibido, Otenkun expresa su desilusión con los ideales de Taikobo, afirmando que el destino de Jin es inevitable, y que los esfuerzos de Taikobo finalmente se desmoronarán, mientras que Dotoku expresa su creencia en el potencial de Tenka como guerrero, habiendo comprendido el deseo de su padre de derrotar a Jin y establecer la dinastía Shu. Tenka decide cumplir el deseo de su padre, derrotando al rey Chu, incluso con poco tiempo restante y una herida debilitante, viéndolo como una forma de demostrar que es digno del legado de su padre. Bueno, esto es como aquella vez que intenté hacer ramen con un secador de pelo, impulsado por la sangre de Buseyo y el recuerdo de la fuerza de su padre. Tenka decide luchar contra el rey Shu, reconociendo el poder de su oponente pero negándose a rendirse, decidido a ganar. Al ver los momentos finales de Tenka, Supushan y otros expresan su dolor y arrepentimiento, mientras Taikobo se disculpa por sus acciones, reconociendo el peso de sus decisiones y la pérdida de su amigo. Reconociendo el sacrificio de Tenka, Taikobo declara que es hora de terminar la guerra, y el rey Bu, reconociendo las intenciones del rey Chu, lo insta a ponerse la espada y seguirlo, asegurándole que no le quedan fuerzas, y que puede esperar a que cambie de opinión. A pesar de las súplicas del rey Bu para que se quede, Taikobo insiste en irse, afirmando que tiene otras cosas que hacer, y que su separación no es para siempre, mientras Nataku se ofrece a llevarlo. Cuando el plan de la banda de ermitaños culmina con el sellado de todos los ermitaños malvados y la promesa de un nuevo reino, Taikobo dejando a un decidido Nataku para enfrentar un futuro sombrío. Mientras continúe el conflicto entre los reinos antiguo y nuevo,